Hola, hola, les saluda la Magíster Yandira nuevamente para darles a conocer un tema interesante, ratios financieros y económicos. Vamos a entender lo que continúa después de los estados financieros que hemos comprendido la parte teórica, entendamos por qué y cómo utilizarlos. Bueno, entender que los balances contables que se deducen de la parte de la especialidad contabilidad muestra la realidad económica y financiera de la empresa. Decíamos ya de esos estados se van a tener una interpretación. Un ratio, en este caso en el que vamos a hablar, es una razón, una relación entre dos magnitudes y se expresa mediante una fórmula. Vamos a hablar de los ratios. ¿Para qué sirve un ratio? Bueno, al poder ser comparados con otros periodos, con otros años, con otros semestres, quizás, estos pueden ser informados de la evolución de una empresa, tanto si dicha evolución es positiva como negativa. La información económica y financiera que obtengamos a través de ello nos permitirá saber la situación de la empresa, así como tomar decisiones en base a esos resultados. Tenemos los ratios financieros, también llamados indicadores financieros, y los ratios económicos, y la diferencia entre ambas es lo siguiente. Aquí presta atención, ojo, pestaña y ceja. Los ratios económicos se estudia la rentabilidad del negocio desde distintos puntos de vista y se parte fundamentalmente de los datos obtenidos en la cuenta de pérdidas, del estado de pérdidas y ganancias. Es decir, vamos a ver aquí la utilidad neta, ¿no? Analizar. Los ratios financieros se estudian los recursos propios, lo que tenemos, y también el ajeno. Con lo que se financia la empresa, dinero propio, dinero ajeno, se va a tener lo que se tiene que devolver, se calculan sobre los datos del balance de situación. Aquí vamos a profundizar un poco más. Es importante tener en cuenta varias cosas en la gestión de que vamos a ver aquí el resultado, gestión de decisiones. Es conveniente comparar los ratios de varios periodos distintos para comprobar si los resultados son puntuales o suponen una tendencia. Para determinar si los valores que se obtienen con los óptimos hay que tener en cuenta variables como el sector al que la empresa quizás pertenece, particularidades que se pueden derivar de su enclave geográfico o características propias de la entidad. Van a intervenir una serie de cosas y hay que considerar en todo este análisis. Los ratios financieros, el cual estamos profundizando esta semana, vamos a volver a entender de qué trata definiéndola como tal. Ponen en relación varias partidas de balance de la empresa con el fin de determinar si el nivel y naturaleza de su endeudamiento es el adecuado, teniendo en cuenta la clase y el importe de los activos a los que dispone. Aquí vamos a analizar los ingresos, egresos, activos, pasivos y si estamos bien o no, ahí si tenemos algún déficit. Los ratios financieros se clasifican en 4 grupos. Estamos hablando, ojo, ratios financieros, en el cual vamos a profundizar, por ejemplo, los ratios de liquidez, ratios de endeudamiento o de solvencia, ratios de rentabilidad, ratios de gestión u operativos. Esta semana entramos con los ratios de liquidez, algunas de ellas, ojo, porque son bastante amplias. Los ratios de liquidez, ¿para qué estudiarlas? Porque es importante que la conozcas, porque mide la disponibilidad del dinero en efectivo que tiene la empresa, es decir, la capacidad que tienes para cancelar tus obligaciones, tus deudas a corto plazo, dentro del año. Los ratios de liquidez a su vez se clasifican en lo siguiente, miren aquí. Los ratios de liquidez tenemos, por ejemplo, ratio de liquidez corriente, ratio de liquidez severa, ratio de liquidez absoluta, capital de trabajo. Como modo de ejemplo vamos a hacer el ratio de liquidez corriente y capital de trabajo. A continuación, ratio de liquidez corriente, atento, ojo, pestaña y ceja aquí. Muestra qué proporción de deudas a corto plazo, es decir, dentro del año, son cubiertas por elementos del activo, es decir, con lo que tú posees a tu beneficio, cuya conversión en dinero corresponden aproximadamente al vencimiento de deudas. Es decir, tienes lo necesario en este periodo de tiempo para cubrir tus deudas, pagar tus obligaciones. Aquí viene la pregunta. Para eso vamos a aplicar una fórmula, ¿no? La relación corriente, es decir, activo corriente entre pasivo corriente. Aquí es importante que entiendas que el activo corriente hace referencia, ¿no?, los beneficios y todo lo que tú posees
pues quizás ahí en dinero o quizás como algún bien que te pueda sí servir a tu favor y puedas ayudarte a enfrentar a las obligaciones. Dentro del año, ojo, dentro del periodo del tiempo, años, 3 meses, 6 meses, mensual, qué sé yo, todos los beneficios que tú generes en ese tiempo. Los pasivos corrientes entendido como deudas, obligaciones que tienes tú que cumplir pues también dentro del año. Quizás pagos que tienes que hacer mensualmente, por ahí tienes deberes, quizás o una obligación con el banco, alguna letra que pagar, que sea alquileres, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer rápidamente un casito aquí. Por ejemplo, en el año 1, la empresa X ha tenido 34.349 sobre 24.839. Estos 34.349 refleja el activo corriente, los 24.839 refleja el pasivo corriente. Dividiendo se ha sacado 1.38. Mientras en el año 2 se tiene quizás 46.220 como corriente y como pasivo corriente 29.564. Aplicando esta fórmula hemos tenido el resultado de 1.56. Ahora vamos a ir a entender qué significa esto. Teniendo ya estos resultados, la fórmula aplicada, entendamos que estos resultados nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, es decir, por cada deuda que tienes en el corto tiempo para pagar, la empresa cuenta con 1.38, es decir, tiene pues beneficios, cosas a favor para responder a esos pagos y 1.56 de respaldo en el activo corriente para el año 1 y 2. En los 2 años vemos que la empresa sí tiene la capacidad para cubrir todas las deudas que quizás le tiene mensualmente o dentro del año a pagar. Es un índice generalmente aceptado esta liquidez a corto tiempo, que indica en qué proporción las exigibilidades, las exigencias, los deberes a corto plazo la empresa puede ser cubierta pues con los activos que dispone, es decir, quizás con algunos productos que puede transformar en efectivo en un corto tiempo. Al también considerar las obligaciones que se tienen aún pendiente, que pueden ser, pues, vuelvo a recalcar, pagadas y cumplidas. Es una de las razones más utilizadas en el análisis de los estados financieros en cuanto a liquidez se refiere. Veamos ahora otros detalles más acerca de este tema, que la verdadera importancia de la relación entre corrientes solo puede determinarse analizándose en detalle las características del activo y pasivo corriente corto plazo. Ojo, el resultado por sí solo no nos permite obtener una conclusión sobre la real situación de la liquidez, pues para esta sea adecuado, es necesario relacionarla en el ciclo operacional, en el tiempo, y calificar la capacidad de pago en el corto plazo dentro del año, vuelvo a reiterar. Bueno, se tienen que considerar ciertos factores con lo que ya se ha mencionado. Primero, vamos a considerar también dentro de la liquidez aquí la composición de las cuentas del activo corriente y pasivo corriente. Podremos evaluar también la tendencia del activo, pasivos corrientes que tiene mi empresa, los plazos obtenidos de los acreedores y también los concedidos a los clientes, es decir, con respecto a los pagos que deben hacer, la probabilidad quizás de los cambios de los valores del activo circulante, el factor estacional, si es que hay, considerarlo también. Ahora veamos también como un detalle, con estos resultados, cuándo son malos o cuándo son negativos. Generalmente pues se tiene la creencia que cuando esta operación de liquidez sale igual o mayor a 1, es sinónimo de algo bueno, que la empresa sí puede responder. Pero ello no es tan cierto, Va a depender también de la agilidad con el cual la empresa convierte su cartera e inventarios a efectivo y al obtener el total generado, compararlo con los pasivos corrientes. Aquí tendrás que apoyarte también si tu activo corriente en corto plazo es más o menos quizás más, vamos a decir, un poquito más elevado que los pasivos corrientes, es decir, tus obligaciones. Evaluando previamente la exigibilidad de los mismos. Sobre este particular nos referimos en adelante por lo que vamos a ver en esta fórmula capital de trabajo. Bueno, para este tema vamos a
calcular, en este caso el periodo es igual a activos corrientes menos pasivos corrientes. Aquí vamos a tener pues de la siguiente manera ejemplificando, ¿no? El año 1, el año 2, cuánto han sido los pasivos correspondientes y cuánto ha salido. Restamos nada más. Vamos a entender qué significa. El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, es decir, cuánto de beneficio tengo en superior a mis deudas. Bueno, una vez que tú hayas comparado, bueno, lo que quede para la empresa en calidad de fondos permanentes va a ser pues para atender las necesidades de la operación normal de la empresa que se está poniéndose en marcha aún. Como veremos más adelante, quizás el capital de trabajo va a depender del ciclo operacional una vez sea calificada la capacidad. Aquí vamos a ir evaluando otros ratios más que van a intervenir pues en la evaluación cuán rentable es la empresa y cuán buena es. Bueno, vamos a entrar a un caso práctico, para eso te voy a dar pues estos datos. Vas a calcular las dos fórmulas estudiadas y que se te ha dado a conocer en casos simples y pequeños. A ver, tú aquí tienes algunos elementos y a considerar y a operar utilizando la fórmula. A ponerte las pilas, a activarte ya, porque entramos nuevamente a casos prácticos nuevos y ya sabes, a conectarte en Zoom. Nos vemos, chao, chao.